En el capítulo anterior, nuestro protagonista le había propuesto a su hermano que podrían trabajar juntos. Nuestro prota capturando monstruos y su hermano conduciendo para él. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que volvió al planeta después de 10.000 o 1.000 años, en un mundo completamente diferente donde creció en poder, fuerza y todo lo demás. Pero al regresar al planeta Tierra, habían pasado solo 10 años. Sigamos con la historia donde la dejamos. Cambiamos de escena y nos encontramos en lo que podría ser un edificio de la milicia. Allí, una mujer está bastante sorprendida. Felicidades por registrarse como despertado. De alguna manera había logrado aumentar sus estatus en tan solo un día. Nuestro protagonista estaba frente a ella nuevamente y ve su tarjeta de identificación como un druida de rango F. La chica le dice que ahora puede utilizar su ID y despertar para abrir una cuenta y realizar transacciones de crédito. A continuación, le da un teléfono diciéndole que ese era un pequeño regalo por registrarse como un despertado con ellos y que también debería asegurarse de descargar la aplicación de la oficina de despertar, ya que el calendario de exámenes de mercenarios, así como la información de casa, se pondrían en esa aplicación. Nuestro protagonista mira el celular, bastante sorprendido del regalo. La tipa continúa diciéndole que una vez que haya reunido suficiente energía dimensional para convertirse en un rango E, él estará calificado para pensiones y otros beneficios, así que por favor, debería continuar esforzándose para la protección de la humanidad. Y que por cierto, le pregunta sabe cómo abrir su ventana de estado. Debido a problemas técnicos recientes, la interfaz había tenido cambios menores. Nuestro protagonista, al escuchar eso, ni siquiera sabía que era pantalla de estado. Y cuando repite las palabras pantalla de estado, una pantalla aparece justo frente a él. Este se pregunta qué era, y vemos que indica nivel 1. Nombre Park Soo, clase druida, superpoder conjuración, logro 4. Nuestro protagonista se pregunta por qué sus estadísticas eran tan bajas. Con razón sintió que le faltaba algo de poder. Vemos fuerza 120, agilidad 110, constitución 135, inteligencia 90, recuperación 89, armonía 8, salvaje 21, curación 75. Y es así que finalmente, nuevo cambio de escena y nos encontramos en el carro del hermano de nuestro protagonista, andando por la carretera. Allí, tranquilamente, está el hermano de nuestro protagonista, que recibe una llamada. Al contestarla, saluda a su hermano. ¿Acaso era ese su teléfono? Suponía que ahora que era un despertado oficial y lo felicita. Le dice que él estaba también en el camión, lo vería allí tan pronto como haya entregado el último lote. Ahora que era un despertado oficial, todo lo que quedaba es el examen de mercenario. ¿No era así? Nuestro protagonista confirma. Sin embargo, le dice que antes tendrían que saldar su deuda. Sin embargo, le dicen, su hermano que aún seguía siendo rango F, ¿acaso no cree que esté listo para cazar monstruos? Y si consiguiese... Sin embargo, antes de que continúe hablando, nuestro prota ya le había colgado. Mientras continúa manejando, piensa que cómo había cambiado ese hermano. No era el mismo. Es como si hubiera cambiado por completo. Mientras tanto, nuestro protagonista está caminando por la ciudad mirando su teléfono, buscando sobre recompensas de monstruos. La puerta de Mangju parecía la más cercana, y cambiamos de escena y nos encontramos en una puerta con un enorme número 77 arriba. La gente está gritando, queriendo apresurarse, pues podrían perder su casa. Y vemos que en uno de los autos, uno que al parecer tiene pintas oscuras, dentro se encuentran un par de cazadores u hombres que están bastante bien trajeados y vestidos. Atrás también se encuentran otros, aunque no con tanta seguridad. Se ven bastante miedosos. El conductor los voltea a ver y les dice que se relajen. Quiere decir que es a lo que le tienen que tener miedo. Todos ellos serán despertados de todos modos. Sin embargo, los tipos estaban horrorizados. ¿Habían olvidado acaso que pueden convertirse oficialmente en asaltantes del gremio Shiya una vez que hayan completado con éxito esa misión de mazmorra? La chica, que estaba en medio de los dos tipos, dice que no y harán su mejor esfuerzo. Mientras tanto, el copiloto piensa cómo esos serían unos malditos incompetentes. Están haciendo eso solo por la pensión y ni siquiera habrían llegado tan lejos si no fuera por sus conexiones. Supone que ese lote de reclutas son solo la misma mierda que los últimos. Y mientras tanto, vemos a otro hombre entrar caminando, para sorpresa de los militares. Uno de ellos le comenta a otro si cree que estará salvo allí solo. Es decir, ni siquiera tenía un equipo, pero de repente parece que lo reconocen. ¿Acaso no era ese el tipo que acababa con 7 goblins en la puerta 27 ayer? Entonces no habría de qué preocuparse. Mientras tanto, el copiloto está viendo eso, pensando quién se creía que era ese hombre caminando como si nada. Se preguntaban si acaso iría al campo así, sin un equipo o armas en absoluto. Debe ser un retrasado. Y justo cuando llegan a donde están los oficiales, estos le informan que se disculpan por el retraso,
estaban experimentando algunos problemas técnicos y les desean mucha suerte al entrar. El copiloto, una vez que han pasado, ordena que pise el pedal al piloto. Quiere que persigan a ese chico. Entonces ese tipo asiente y entonces acelera para alcanzar a nuestro protagonista. El carro empieza a acelerar, pasando a través de esa puerta número 27. Sin embargo, una vez que está a punto de terminar de pasar por el túnel, ¿qué es lo que pasa? Cuando voltean, ¿dónde estaba el chico? Estaba seguro que habían estado justo detrás de él. Ahora no encuentran en ninguna parte. ¿A dónde se había ido? El copiloto sonríe al ver eso, pensando que parece que habían tropezado con algo interesante. Mientras tanto, cambiamos de escena. Nos encontramos con alguien atravesando el bosque a máxima velocidad. Ese era nuestro protagonista, caminando, o más bien corriendo a mucha velocidad, hasta estar finalmente cansado de haber corrido tanto. Él había estado probando su cuerpo, sin embargo ahora se encontraba jadeando, pensando que ese era el estado actual de su cuerpo. Sin embargo, parecía que había vuelto muy débil. Si acaso empezara a entrenar de nuevo, podría ser que aumente. Sin embargo, de repente nota algo. Algo le llama la atención. Entonces, grita a quien sea que lo estaba acechando que vaya por él de una vez. ¿Acaso quería una pelea de espadas? Y cuando voltea a ver, no hay nadie. Sin embargo, continúa gritando: ¡Hey, hijo de puta! ¿Acaso quieres morir? Y finalmente siente que alguien estaba viniendo. Nuestro protagonista sonríe y luego piensa en una batalla entre seres civilizados y no bestias. Era una buena oportunidad que no podría perder. Y es entonces que cambiamos de escena. Vemos un brazo ser destrozado, un hombre gritando y el brazo con la espada aún sujeta, cayendo al suelo. Mucha sangre yendo de un lado a otro. Guerreros peleando. Se escucha que alguien gritaba: ¡Vengan a mí, hijos de puta! Nuestro protagonista desde arriba observa una pelea sangrienta. Alguien se quejaba de que le habían cortado el brazo. ¿Acaso todos estaban locos y querían morir? El protagonista, en silencio, observa la pelea, mientras escucha a la gente gritar y pelearse. Vemos a un grupo de personas estar rodeando a unos militares, aunque uno de ellos había perdido el brazo. Sin embargo, eran muchos en comparación con los militares. Nuestro protagonista seguía desde arriba observando la situación. Al verlos, piensa que les tomará probablemente todo el día luchar, pero es en entonces que desde una camioneta aparece un hombre saliendo desde la parte de atrás, quejándose de por qué tardaban tanto en lidiar con esos tontos. Es entonces que uno de ellos ve cómo las tornas podrían voltearse. Allí, uno de los hombres que pertenece a los de la mayoría sale, se veía mucho más fuerte. Dice que solo habían 3 hombres, así que deberían ponerse manos a la obra. Ahí, los 3 hombres que estaban siendo sometidos lo identifican a ese tipo como Choi Gu-shin, que tiene una recompensa de 40.000. Nuestro protagonista, al parecer, está retirándose de allí al perder el interés, pero es entonces que escucha las palabras recompensa, una recompensa de 40.000. De repente los demás empiezan a quejarse: maldita sea, un asaltante de rango C, era Choi Gu-shin. Mientras tanto los demás asaltantes están felices de recibir el apoyo, diciendo que todos sus oponentes estaban muertos ahora. Choi Gu-shin entonces les dice que eso era correcto. Él era Choi Gu-shin, su cabeza valía 40.000. Entonces deberían ir y conseguirla si es que pueden. Los tipos todavía se están lamentando. Maldita sea, de todas las personas tenía que ser Choi Gu-shin. Y le dicen que si le dejan todo lo que tienen, ¿acaso los dejará ir? Sin embargo, el hombre ya se dirigía a atacarlos, diciendo que si entonces ¿dónde quedaría la diversión después de eso? Los tipos ahora quieren entregar lo que tienen, diciendo que le darían todo. No tenía que hacer eso, se lo darán. Sin embargo, el hombre no hace caso y se dirige a atacarlos. Y es en ese momento que aparece nuestro protagonista, atravesando uno de los cristales del techo, cayendo justo entre los 3 hombres y Choi Gu-shin. Él mira a nuestro prota sorprendido, y los 3 tipos también se sorprenden de ver a alguien que había, de repente, como por arte de magia, aparecido entre el maleante y ellos. Todos se preguntan quién era ese, y nuestro prota tranquilamente está caminando hacia adelante. Choi Gu-shin le pregunta al protagonista quién era él, y por qué había salido de repente y de dónde había salido. Nuestro protagonista, sin embargo, continúa diciendo: ¿acaso había dicho 40.000? Choi Gu-shin continuaba preguntándole al protagonista quién era él, y el protagonista le responde que es alguien que necesita dinero. De repente los demás maleantes están sorprendidos de cómo nuestro protagonista se enfrenta a Choi Gu-shin. ¿Acaso se había vuelto loco? Choi Gu-shin, al escuchar eso, empieza a carcajearse de lo que decía el prota. Mientras tanto, los otros tipos están sorprendidos. Choi Gu-shin le dice que parecía ser del FBI, pero nuestro protagonista no sabe a qué se refiere. Choi Gu-shin le dice que hubiera sido mejor que se hubiera ocupado de sus propios asuntos. Entonces, con una sonrisa malévola,
le lanza una especie de ataque. Nuestro protagonista siente que hay algo en su mirada, como si de repente no pudiera moverse y estuviera quieto. El protagonista se pregunta qué es. Algo estaba mal con su cuerpo. Los otros tipos están sorprendidos. Shoigushin le dice que le había mirado los ojos durante más de 5 segundos, y entonces comienza a reír mientras le explica que eso significaba que él ya no podría moverse. Nuestro protagonista se encuentra sorprendido sin poder moverse por ahora. Shoigushin le ordena a sus compinches qué estaban haciendo, deberían atacar al bastardo, y los tipos se lanzan al ataque, preguntándose por qué un debilucho como él se iría a involucrar con su jefe. Mientras tanto los otros están viendo que la oportunidad que había llegado estaba a punto de esfumarse. Sin embargo, en el siguiente instante, nuestro protagonista impacta un golpe contra Shoingushin, que estaba bastante confiado por su técnica ocular. Los demás también se sorprenden, no solo los demás maleantes, sino también los que estaban siendo atacados, sorprendidos de que nuestro prota se había movido. Shoigushin se pregunta cómo, y nuestro protagonista vemos que está intentando forzar su cuerpo, aún bajo la presión. Nuestro protagonista, con una sonrisa malévola, se pregunta si eso era magia. Shoigushin ahora está más sorprendido y con un atisbo de asusto. El protagonista continúa diciendo que eso era bastante interesante y a continuación prepara otro de sus puños para atacar. Shoigushin se sorprende, tampoco había visto venir el siguiente ataque. Es entonces que el tipo esta vez vuelve a utilizar su técnica ocular, pero gritándola ¡atar! Pero al parecer nuestro protagonista puede sobreponerse a eso, a punto de darle otro de los puñetazos. Vemos que se queda a punto de golpear en la cara. Sin embargo, el maleante le dice que, como era de esperar, no era un pequeño pez. A continuación, busca su cuchillo y desenfunda este, y le dice que aún así debería haber sabido mejor. Pero antes de que complete la frase, la rodilla de nuestro prota logra impactar contra su rostro, desfigurándolo y lanzándolo para atrás. Nuestro protagonista le dice que, aparte de eso, ¿acaso no tenía nada más o mejor bajo la manga? El hombre nuevamente intenta utilizar la técnica de atar con nuestro protagonista, pero antes de que continúe usándola, este logra impactarle otro golpe en la cara sin dejar utilizar su técnica. Y luego uno y otro golpe más son propinados por parte de nuestro protagonista, incluso golpeándolo a la altura de las costillas. Luego sujeta la camisa para levantarlo en peso y termina por hacerle una llave y estamparlo directamente contra el suelo, sin que éste pueda hacer nada más, terminando luego por golpear contra unos cristales mientras nuestro protagonista se queda en la posición después de haberle hecho una llave. Vemos que incluso atraviesa los cristales, saliendo volando más allá. El protagonista luego sonríe, diciendo que eso no era acaso algo aburrido. Mientras tanto, los demás, los que habían sido defendidos por nuestro protagonista, se sorprenden para manejar a Shoigushin tan fácilmente. ¿Quién diablos era él? Nuestro protagonista entonces se dirige esta vez a los demás maleantes que estaban amenazantes contra él. Sin embargo, tenían un rostro temeroso. Nuestro protagonista les pregunta si ellos también querían pelear, pero de inmediato le dicen que no. ¿Cómo podrían hacer eso después de haber visto eso? Nuestro protagonista les indica a todos que vayan a un lugar. Todos le hacen caso como perros salderos. El protagonista luego les pregunta si tenían una cuerda. Los tipos que habían sido rescatados por nuestro prota le ofrecen una que tenían. Y entonces nuestro protagonista pregunta cuáles son sus recompensas. De inmediato ellos empiezan a decir que no tienen ningún tipo de recompensa. Era cierto, solo ese bastardo de Choi Gu-shik tenía recompensa. Ellos no habían tenido elección, todos habían sido amenazados a trabajar para él, y comienzan a llorar, todos arrodillados frente a nuestro protagonista. Dicen que entregar a Choi Gu-shik será suficiente para hacerlo rico. Y ahí vemos a Choi Gu-shik, con los ojos inyectados en sangre, aún tumbado en el suelo, mirándolos, viendo los traidores, sacando unas lágrimas, pensando cómo esos hijos de puta, vendiéndolo después de todo ese tiempo, eran unos traidores. Nuestro protagonista nota que el maleante había despertado, sorprendido, pero vemos que ahora ya estaba atado. Los demás tipos, al verlo despierto, empiezan a callarlo, diciendo que se podría pudrir en la cárcel. Nuestro protagonista, al ver que los demás no tenían ningún tipo de recompensa, dice que deshacerse de ellos no le serviría de nada. Ellos le dicen que así era, eran un montón de inútiles. Sin embargo, los demás le dicen que estaban mintiendo. Todos esos eran cabrones y eran criminales, y algunos de esos tipos seguramente tendrían recompensas. Sería mejor entregarlos a todos. Nuestro protagonista pregunta si era eso cierto. Los tipos, temerosos, dicen que no era verdad. Todos eran un montón de inútiles. Y es entonces que el tipo de los 40,000 de monedas le dice a nuestro protagonista si las leyes de la ciudad no le hacían sentir limitado.
El protagonista voltea al escuchar al tipo hablar de a él. Este continúa diciéndole que ese lugar allí mismo era la verdadera tierra de la libertad. Le ofrece que si lo deja ir, haría todo lo que esté en su poder para hacerlo vivir como un rey, como el rey de... Pero antes de completar lo que estaba a punto de decir, un gran pie se encuentra con su rostro. Nuestro protagonista lo golpea nuevamente, diciéndole que solo debería dormir y noqueándolo en el acto. El tipo simplemente escupe espuma por la boca después del poderoso golpe, teniendo estampada la marca de su zapatilla en la mejilla. Luego nuestro protagonista voltea a ver a los demás. Los valientes estaban arrodillados frente a él, con cara de arrepentidos. Le dice que entonces estaban diciendo que todos esos tipos podrían tener recompensas. Uno de los chicos que habían sido salvados por el prota le dice que sí, ya que la mayoría de ellos solían ser criminales. Uno de ellos finalmente piensa que están jodidos. El protagonista dice que no había mucho para llevar con ellos, pero los demás se ofrecen a utilizar el coche. El protagonista le pregunta si ellos tenían coche. Entonces, era hora de que todos ellos tomen una pequeña siesta y pone su cara de malvado. Es a continuación que se escuchan unos golpes, mientras ellos intentan recordarle que no tienen ningún tipo de recompensa. Y así finalmente cambiamos de escena y nos encontramos con una gran camioneta que estaba yendo a través de la carretera. Vemos que la camioneta, desde atrás, tiene una de las ventanas abiertas y se puede ver a un montón de criminales allí siendo transportados. Nuestro protagonista va de copiloto y mientras tanto el piloto le dice que realmente habían apreciado su ayuda. ¿Cómo pueden alguna vez devolverle el favor? El protagonista le dice que estaba bien. Él realmente estaba allí para ayudar de todos modos. No iba a ayudar, sino por recompensa. Los de atrás, incluso así, le dicen que muchas gracias. Gracias a él habían podido salir vivos de allí. Era realmente su salvavidas. Nuestro prota dice que bueno, si quieren pensarlo de esa manera, él no se opondría. Luego le preguntan cuáles eran sus poderes especiales. Le preguntan si se referían a las habilidades. Uno decía que los suyos era esgrima, otro rastreo y búsqueda. Nuestro protagonista le pregunta al piloto, y este dice que esgrima era su habilidad de despertar, y luego aprendió pista y búsqueda a través de libros de habilidades. Nuestro protagonista se queda pensando, para que pueda aprender magia a través de libros de habilidades, y mientras el protagonista pregunta, el conductor se sorprende de que no sepa nada de lo que está hablando. El protagonista luego recuerda la técnica que habían utilizado contra él, que lo había dejado completamente inmóvil. Él piensa que mejor que aprenda una o dos habilidades de magia de combate, probablemente sería útil en el futuro. Y de repente nota algo. Frente a él se ve a lo lejos una gran esfera de energía, color celeste, inmensa. Nuestro protagonista está a punto de llegar por allá, y luego de que le explicaran, él entiende que, así que esa cosa de ahí era un portal. El tipo a su lado se sorprende al escucharlo decir eso. Le dice que sí, por allí es el nivel más bajo, nivel 1 de mazmorra. Ahí es donde planeaban ir. Nuestro protagonista dice que es una pena. Podría haber ido hasta allí si tuviera una licencia de mercenario. Al escuchar eso, el conductor se sorprende. Le pregunta cómo es que aún no tenía licencia de mercenario. El protagonista asiente, dice que no la tiene, y el conductor no puede salir de su sorpresa. Y a continuación nos explican que una vez que se abre un portal, los militares primero subyugan el área. Cualquier monstruo que encuentren en los campos son solo pequeñas pavas fritas. De alguna manera lograron sobrevivir al ataque de los militares. La única experiencia que se puede obtener en los campos de nivel bajo, donde los portales de mazmorra de nivel 1 están abiertos, es hasta rango E. Para subir de nivel más, es necesario cazar monstruos fuertes y robar sus energías dimensionales. En otras palabras, tienen que ir a mazmorras de nivel 2. Pero ¿cómo en el mundo? ¿Cómo podría ese novato, que no ha ido a una mazmorra de nivel 1, vencer a un rango C como Choi Gu-shik? Nuestro protagonista, al ver que estaban mirándolo mucho, le pregunta qué pasa al piloto. Este simplemente le pide disculpas y entonces le pregunta cuál es su rango. Y nuestro protagonista, al contestar que era F, deja a todos sorprendidos e incluso hacen tambalear un poco la camioneta. Es entonces que el protagonista le pregunta cuál era el favor que querían pedirle a él. Aún nervioso, mira a nuestro prota durante un momento más. Y es entonces que cambiamos de escena. Nos encontramos frente al portal. Frente al enorme portal está un grupo del ejército, con bastantes tanques y camiones, allí, todos, cerca de la entrada. Y vemos que a través del tanque aparece algo o alguien. Y ese alguien era el copiloto anterior que había ordenado perseguir a nuestro protagonista y que luego lo vio desaparecer. Vemos que detrás de él salen otros 4 guerreros, algunos muy malheridos. Uno le da fuerzas a otro, diciéndole que ya casi estaban, tenía que aguantar. Sin embargo, el tipo estaba muy malherido, su brazo estaba destrozado. Inmediatamente llaman a un médico, y mientras tanto el líder de ellos dice, como maldita sea,
¿Se dan licencias a mercenarios libremente en esos días? Lo primero que hará cuando vuelva al gremio es coger a quien haya elegido esos idiotas. Su segundo al mando se acerca a él, diciéndole que no sea tan duro con los reclutas. ¿Acaso no sabe cómo le va al gremio esos días? ¿No era así? Sin embargo, el líder está bastante molesto, mostrando los dientes de la tensión. Ahora nos explican que los que tienen padres ricos pueden convertirse en despertados fácilmente y nos muestran una imagen de un goblin aún vivo, completamente encadenado frente a unos hombres, con uno a punto de dar un cuchillazo. Nos explican que todo lo que tienen que hacer es dar el golpe mortal a los monstruos que los agentes capturan para ellos. Después de eso, sus padres contratarán mercenarios para llevarlos a través de las mazmorras. Y lo siguiente que se sabe es que están listos para unirse formalmente al gremio e ir a misiones. Pero es el gremio de compañeros de equipo que tienen que sufrir la aceptación de esos buenos para nada. El líder continúa diciendo, maldita sea esa sociedad. No puede soportar a la gente que consigue lo que quieren tirando de algunos hilos. Su segundo al mando le dice, ¿por qué no se iba a enfriar un poco? Deberían ir a tomar una copa. Y el líder luego pregunta, ¿qué era toda esa conmoción en una mazmorra de nivel 1 que hasta está a punto de desaparecer? ¿Había pasado algo? Entonces se encuentra con el capitán Yang. Capitán Yang saluda al capitán Kang Min-jok. Preguntan si había habido algo y le dicen que seguro que sí. Alguien acababa de entregarles 10 saqueadores. El capitán de los del gremio se sorprende. ¿Cómo que 10 saqueadores? E incluso le dicen que entre los capturados había un rango C, el infame Choi Gu-shik. Seguramente habían oído hablar de él. Esto lo sorprende aún más el escuchar a Choi Gu-shik en esa conversación. Luego pregunta entonces si algún alto rango debería haber sido visitado el campo ese día, pero el comandante del ejército dice que no. Fue un novato que ni siquiera tenía una licencia de mercenario que logró capturar a ese tipo. ¿Podrían creerlo? Esto deja aún más sorprendido al líder del grupo del gremio. Vemos ahí que estaba siendo llevado el mercenario, o bueno, el ex fugitivo. Les decían que no sabían los detalles exactos, pero de acuerdo con un testigo, el rango F solo lo golpeó. El rango F hizo un completo desastre con Choi Gu-shik. No solo le hizo una operación de nariz a Choi Gu-shik, sino que también logró romper 4 de las costillas de Choi Gu-shik y destruir la mitad de las mejillas de ese bastardo. Esto lo deja aún más sorprendido y empieza a recordar que había visto a nuestro protagonista entrar por la puerta principal. Luego pregunta a dónde había ido ese rango F, acercándose mucho al comandante. Este le dice que lo había visto por última vez, dirigiéndose a las fortalezas, y entonces se ponen en marcha. Rápidamente vuelve a través del portal, sin importar que su segundo al mando continúe llamándolo, preguntándole a su capitán a dónde es que se iba ahora. Él, sin embargo, entra sin dudar al portal, pensando que tiene que verlo por sí mismo. Y si es real, entonces está frente a algo muy grande. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 11. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.